Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de su programa A Nivel de Planta, en donde platicamos de la industria y su gente. Estamos arrancando la segunda temporada del programa y pues bueno, durante la siguiente hora lo vamos a estar acompañando mi compañero Luis Sánchez, Rodrigo Castro desde los controles y un servidor Gustavo Cortés para llevarles otro tema que tiene que ver ahí con la dinámica diaria en la industria. Y bueno, si están en el tráfico, tenga paciencia, acompáñenos para que se les haga un poquito más relajado el trayecto. Si está en casita, pues bueno, relájese, acompáñenos también. Ya es jueves, se vale abrir por ahí alguna botellita, ya usted sabrá de qué, pero pues ya estamos casi al fin de semana y pues vamos a disfrutarlo. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Hola, Gus, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Pues encantado de estar de regreso. Así es. Bueno, pues antes de continuar, vamos a recordarles como cada emisión las redes sociales, tanto de Radio Universidad como del programa. Para la gente que prefiera Facebook, nos puede seguir en Saltillo a través del 104.1 FM Radio Universidad, así aparecemos en Facebook. En Twitter estamos como @XHUACS. Y en Instagram estamos como Radio Universidad 104.1 FM. Y para las páginas de A Nivel de Planta estamos tanto en Facebook como en LinkedIn, así tal cual, @A Nivel de Planta. Entonces pues ahí hacemos la invitación para que nos haga favor de seguirnos, que comparta ahí sus inquietudes y con mucho gusto pues vamos a tratar de compartirlas y de rebotarlas aquí en la mesa. Así es, que nos den sus ideas de qué temas les gustaría escuchar en este programa y de igual forma la información que quisieran ver en las redes por ahí para ir desplegando mucho de esto. Bien, Gus, pues el tema de hoy, los sistemas de producción y los temperamentos. Es un tema, desde la última emisión que tuvimos, comentamos que vamos a empezar a tocar algunos temas que liga las dos partes, ¿no? La parte dura y la parte blanda. La parte dura, pues llevamos a todos aquellos procesos que son más técnicos, que son más estructurados, que son más tangibles. Un ejemplo rápido que les pudiera ayudar de esto, un proceso duro, hablamos de un proceso de máquinas, de fierros, en donde tú metes una materia prima y sale al final de la línea de producción un producto ya elaborado. Entonces son procesos duros, que no tienes tanto problema en identificarlos, en evaluarlos, en medir su desempeño y sin problema. También tenemos la otra parte, que son los procesos blandos. En estos procesos blandos, pues aquí ya no es tan fácil medirlos, aquí ya no es tan fácil palparlos, verlos, y tiene más que ver con la parte humana. Ambos se combinan, se conjugan para que en un sistema en donde lo que se busca es generar productividad, podamos tener pues los resultados que se esperan. La idea entonces es que en estos temas que vamos a estar tocando en adelante vamos a buscar la forma de que nuestra audiencia tenga mayor visibilidad de cómo combinar esta parte, ¿no? De procesos duros y blandos, que es muy importante que se pueda trabajar. Normalmente lo que sucede en las organizaciones, sobre todo en las áreas operativas, es que se enfoca mucho a la gente a lo que es la parte dura. E incluso literal, Gus, me ha tocado por no escuchar en algunas de las empresas a las que hemos por ahí acompañado, me ha tocado escuchar que se le da a la gente: usted enfóquese en la máquina, usted no piense, usted no debe de ver otras cosas más que la máquina. O sea, ahí que le estamos diciendo, tú eres proceso duro, y olvídate de robotito. Exactamente. Y bueno, pues eso está ya más que claro y más que comprobado que es un error garrafal, porque finalmente la persona es la que le da la esencia a ese proceso. Porque sin la persona los fierros no funcionan, sin la persona los sistemas no se mantienen, sin la persona o los humanos pues no habría resultados que obtener. Ciertamente es algo que es necesario y que también estamos claros que se puede y se debe de optimizar. Es parte de lo que se busca en la mejora continua. Así es, fíjate, y aquí con lo que comentas cabe mencionar, una de las premisas que tenemos aquí en el programa pues es que las empresas son personas. Así y desde ahí nos movemos. Entonces, por un lado, el entorno positivo que tiene que tener la empresa a favor del empleado, pero también que los empleados tengan el perfil y la actitud correcta para la empresa y el sistema que se está utilizando. Es correcto. Se le llama competencia, Gus. Se le llama, que tengan la competencia. Quiere decir que la persona tenga el conocimiento, que tenga las habilidades, pero también, y muy importante, que tenga la actitud.
Porque si la persona tiene el conocimiento y la habilidad, porque la práctica se la da, pero no tiene la actitud, y me ha tocado verlo también esto y muy seguido, no resuelve problemas, aunque sepa cómo hacerlo, no los resuelve. Y meten problemas no nada más al proceso en el que está él, sino los demás procesos con los que interactúa su proceso. Y eso, créeme, Gus, que representa a nivel organizacional ese tipo de problemáticas que tiene que ver más con la actitud, más con los actos, representa más del 60% de problemas en las organizaciones. Así es. Y bueno, para entrar a detalle, Luis, vamos desmenuzando y describiendo primero qué es un sistema de producción, cómo está compuesto. Ahorita mencionabas, bueno, es la parte dura contra la parte blanda, pero en esa parte dura que entran las máquinas, los procedimientos, en la parte blanda los empleados, los estilos de liderazgo. Sí. ¿Cómo se compone? Bueno, partimos de entender un sistema de producción como la integración de 3 elementos que son clave. Y es, como lo hemos comentado en otros programas, en la parte de productividad, es gente, es procesos, hablando de procesos operativos, fierros, máquinas, etcétera, y es la parte financiera. Con la parte financiera, pues obviamente abarcamos todo lo que son recursos, suministros, ¿sí? Llámese materias primas, herramientas, todo este rollo. Entonces, estos 3 elementos son los principales. Cada uno de estos, pues obviamente desprende una serie de aspectos que deben de cubrirse. Ahora, dentro del diseño de los sistemas de producción, se tiene que considerar ciertos aspectos como son los volúmenes, por ejemplo, la demanda, vaya. Si es una demanda muy alta, entonces se diseñan sistemas de producción que son, por ejemplo, continuos, se les llama, sistema de producción continuo, en donde tienes una línea en serie, en donde partes el trabajo en pedacitos y es donde ves a la gente luego así todos formaditos, ¿no? En una línea de producción y ves cómo va la pieza ahí en una banda o en un conveyor, llevando a lo largo de su trayecto, agregando producción y finalmente un producto terminado al final de la línea. Ese, por ejemplo, es producción continua. Basado en esa característica, Gus, se tienen ciertas condiciones dadas como sistema. Por ejemplo, el suministro de materiales, que no lo puedes hacer en volumen alto, tienes que mantener una línea de suministro continuo. Lo que son los mantenimientos a los equipos, lo que son las inspecciones de calidad, lo que es el propio entrenamiento de la gente para que lo puedas hacer en línea. Hay un esquema de trabajo, entonces ahí es donde se conjugan estos 2 procesos, los duros, que tienen que ver con lo tangible, con los fierros, le llamo yo, y lo blando, que es lo que tiene que ver con lo no tangible, con lo humano, que es casi siempre a donde abordamos esta parte de lo blando. Y dependiendo de ciertas características de la demanda, como decía yo, si es volumen alto, si es volumen bajo, si es volumen medio, si es un proceso de producción complejo, por ejemplo, de alta precisión, maquinados de alta precisión, por ejemplo, es uno de los más comunes, bueno, pues también te pide un cierto sistema de producción y eso es lo que luego hacemos los ingenieros industriales, ¿verdad? Que diseñamos sistemas de producción que permitan la productividad y que permitan pues la rentabilidad que busca toda empresa. Y ahí es donde nos toca a nosotros como ingenieros evaluar la combinación óptima. Y es donde también uno de los aspectos que cuida el ingeniero industrial es la evaluación de puestos. Decir, bueno, a ver, ¿qué puestos voy a requerir para este proceso y qué gente sería la adecuada para cubrir esos puestos? Es correcto. Y hasta ahí llega el ingeniero industrial, porque al final del día pues, le cede la batuta a recursos humanos para hacer esta labor de reclutamiento y selección. Sin embargo, no se deslinda, porque al final del día él como el experto en el trabajo, en el estudio del trabajo, entonces lo que viene pues es que él también debe de participar en la evaluación de ese personal. Claro. Ahí, Gus, en ese punto voy a hacer un paréntesis, es donde hoy en día estamos viendo mucha deficiencia. Sobre todo por 2 fenómenos que han pegado mucho en los últimos años en la región, que es la mano de obra limitada. Hay regiones y bueno, pues Saltillo es una de ellas en donde de repente falta la mano de obra. Y entonces llega el punto en el que las empresas pues ya no tienen de dónde echar mano, ¿verdad? Para tener gente en sus líneas de producción y pues luego les hacen, ya llegan al punto en que nada más la prueba del espejito. No sé si has escuchado sí, esa. Como nada más le arriman el espejo y si lo empañas que está respirando y vámonos para adentro. Sí. Entonces, lamentablemente se llega a esa situación. Ahora, ¿qué hacen las empresas para mitigar esto? Pues algunas estrategias, como es la parte de capacitación, y que es muy válida y muy conveniente. El problema es que cuando ya tienes un cliente que está esperando su producto en una semana
no te da chance para meter gente, capacitarla, desarrollarla, enseñarle temas de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de procesos operativos, y que en la gran mayoría los conocemos como sistemas de producción, es donde conviene identificar procesos duros, procesos blandos, y hasta qué nivel podemos estandarizar estos procesos. Porque hay algunas corrientes, como por ejemplo el Lean Manufacturing, que es una filosofía de trabajo oriental, japonesa, muy padre, muy interesante, creada por japoneses. Toyota fue la empresa precursora con estos sistemas de producción de Lean. Y entonces esta metodología, por ejemplo, refiere, Gus, a la capacidad de estandarizar procesos para que cuando llegue gente nueva, pues no batalle y aprenda rápido, ¿no? Y bueno, como metodología o como concepto está muy padre, muy, muy interesante, y pues se busca aplicar. Aquí la parte que vuelve complejo este proceso es pues a qué persona vas a integrar y hasta qué punto la estandarización realmente puede ayudar. Exacto. De hecho, a partir de lo que estás diciendo, se detona la siguiente pregunta, Luis, que es la que tenemos en la mesa el día de hoy, para ser muy específicos y empezar a rebotar las ideas. ¿Puede cualquier persona entonces ejecutar las partes del sistema simplemente porque está estandarizado? En mi opinión, yo creo que no todo es sí y no todo es no. Justamente porque hay una combinación de la parte dura con la parte blanda, y dependiendo también del sistema de producción, si es continuo, si es intermitente, sí, etcétera, dependiendo de los 4 o 5 tipos de producción que hay, sistemas de producción que hay, va a depender entonces la forma en la que vas a ejecutar. Habrá actividades que sí, digamos, sean, pues no sé si monótonas, pero que pues no hay más que estar ejecutando sin más, ¿no? Y hay otras que sí van a depender del tipo de actividad, de meterle, que la persona le meta más feeling, que aplique su experiencia y que aporte en base a lo que está viviendo y se ajuste a cada caso, ¿no? Es correcto. Y definitivo, es algo que pasa en las empresas, sin embargo no se le presta mucha atención. Mencionaba yo ahorita que a veces nos gana la parte de, pues hace falta gente y pues mete, ¿no? El que va llegando y pues órale, ahí lo vamos enseñando. Pero se le presta poca atención a esta parte de decir, bueno, y la persona que estamos metiendo a entrenar o a capacitar para este proceso tiene las cualidades, las habilidades, ya no solamente desde el punto de vista fisiológico, porque a veces es, no, pues mira, aunque esté fuerte, que esté alto, que se vea que le puede entrar ahí al trabajo duro, órale. Ya no basta con eso, ya también hay que evaluar la parte psicológica, exacto, la parte mental, ¿verdad? Si es una persona que pueda estar acostumbrada o que se pueda acostumbrar fácilmente, por ejemplo, al trabajo rutinario, que pueda trabajar bajo ciertas condiciones que sean muy puntuales, en donde no haya tanto cambio en su área, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también vale la pena considerarlo, porque finalmente es lo que genera situaciones como la alta rotación. Así es. Hay empresas que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho en Sifunsa, ¿no? Cuando en aquellos años de que pues la gente no quería trabajar en Sifunsa porque decían que eran procesos muy, muy, muy sucios, muy complejos, muy duros, y batallaban mucho con el tema de la rotación de gente. Y es por eso, porque tal vez los perfiles de gente que estaban establecidos para poder ingresarlos a ciertos procesos, pues no eran tan adecuados, ¿no? Ahora, pues bueno, no se trata aquí de decir si una empresa está bien o está mal, más bien se trata de como proceso evaluarnos y decir hasta qué punto, con estas nuevas tendencias que estamos viendo ahora, por ejemplo, los jóvenes que difícilmente te aceptan una situación de incomodidad. O sea, si llega un joven, un milenio, chavalón a la empresa y a querer trabajar y ve que el área no está a su gusto, que no es de su agrado, que no es de su comodidad, a la semana ya no regresan. Y eso es muy común, te lo aseguro, hoy en día. Claro, y justamente de eso se trata, de que la parte de recursos humanos pueda hacer una correcta selección. Exacto. En función del tipo de actividad que tiene la empresa. Luis, estamos platicando de los sistemas de producción y los temperamentos, y bueno, hablando ya de los temperamentos o de los perfiles que cada empleado tiene, y el compromiso o la responsabilidad de recursos humanos de identificarlo para ponerlo en el lugar correcto o hacer una selección correcta, ¿cómo lo podemos ver? Sí, hoy en día hay muchos procesos ya preestablecidos o predefinidos, Gus, en el tema de reclutamiento y selección. Hay varias técnicas, varias metodologías muy padres que se pueden utilizar
también algo que conviene darle un poco más de empuje y de poder desarrollarlo en las organizaciones es la parte de la psicometría, como las pruebas psicométricas que te describen un poco más, ya no tanto la parte de cualidades, vamos a decir, motrices, ¿no? De que, es que es rápido, es lento, o sea, ya no tanto eso, ¿no? Sino ya más bien, además o como complemento, la parte de, por ejemplo, tolerancia a la frustración, situaciones de trabajo bajo presión, situaciones de incomodidad en ciertas cuestiones propias del ambiente de trabajo, etcétera. Entonces, mucho de esto lo podemos identificar y trabajar a partir de tener en inicio un examen psicométrico en donde podamos identificar estas partes, ¿no? Y hay diferentes test psicométricos que ayudan en ese sentido. Está el Cleaver, entre otros varios que ahorita de momento no se me vienen a la mente, pero definitivo son herramientas muy, muy válidas, muy convenientes que las podamos utilizar. Ahora, respondiendo a tu pregunta, bueno, ¿qué proceso seguir? Lo primero es, desde el punto de vista del factor humano, como capital humano, la estrategia de la organización tiene que estar muy orientada precisamente al desarrollo de este capital, ¿sí? Y podemos hacerlo en dos vertientes. Uno, me los traigo ya listos, preparados de afuera. Alguien más los entrenó, se desarrollaron en otra empresa, me los traigo ya listos y simplemente plug and play, ¿no? Como dicen los gringos. Lo pones a chambear y listo, da resultados. Ese es uno. Y el otro es, bueno, los traigo, los empiezo a trabajar desde abajo, empezamos a desarrollarlos, aprenden los sistemas de la organización, la cultura de la organización y empiezan a ser parte de. Y los vas desarrollando y los vas educando, vamos a decir, desde el punto de vista laboral para que finalmente pues entreguen lo que la organización espera, ¿no? Que son los resultados propiamente en términos de la productividad. Para poder determinar si en este proceso de desarrollo van avanzando o no, pues es necesario una evaluación de desempeño. Y en este proceso conviene que sepamos qué evaluar. Aquí entra la parte de decir, bueno, ¿y la persona realmente cumple con el perfil? Para poder evaluar en función de ese perfil. Porque de entrada, claro, si no cumple el perfil, pues que obviamente si lo evalúo, pues va a salir mal, ¿verdad? Definitivamente. Y eso lo podemos ver y es muy notorio desde que lo ves trabajando, ¿no? Físicamente su lenguaje corporal dice mucho. Es una persona que no se le ve el ánimo, la motivación, el entusiasmo, si lo ve siempre cabizbajo, no se ve que no encaja. No encaja, exactamente, como que no termina de embonar, sí. Pues algo te dirá eso, ¿no? Que no es la persona con el perfil adecuado. Los temperamentos son muy importantes porque resulta ser la base de la personalidad que todo individuo desarrolla. Los temperamentos no se pueden cambiar, son genéticos, nacemos ya con esto. Tampoco es que solamente tengas uno de los 4 temperamentos. Normalmente tenemos los 4 o desarrollamos cualidades de los 4, aunque hay uno que predomina y se nota porque es el que tomamos como base, vamos a decir, para partir de ahí entonces desarrollar nuestra personalidad. ¿Cuáles son estos 4 temperamentos? Están los que son los extrovertidos, que son el colérico y el sanguíneo. Y están los que son los introvertidos, que son el melancólico y el flemático. También tenemos dentro de estos 4 temperamentos los que están orientados hacia la parte mayormente del pensamiento, los que son más racionales, que son el colérico y el melancólico. Y por otro lado están los que son más del sentimiento, de la intuición, más que racionales. Y son los sanguíneos y los flemáticos. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos temperamentos? Y les recomiendo a toda nuestra audiencia que no se queden con esta embarradita que yo les voy a comentar aquí. Investiguen, exacto, vayan un poco más a la información. Está muy interesante porque a partir de entender estos temperamentos podemos comprendernos a nosotros mismos. Primero. Ya sé por qué me enciendo luego. Ya sé por qué soy tan tolerante, tan pasivo. Y luego entender a los demás también. Que de eso se trata finalmente la parte de la inteligencia emocional. Ser capaz de reconocer tus emociones, tus situaciones emocionales, así como las de los demás y gestionar en función de eso. Y finalmente identificar si estoy ahorita en el lugar correcto, ¿verdad? Exactamente. Porque aquí la idea, Gus, es que una vez que ya estoy identificándome, ya veo que entonces yo traigo este temperamento. Bueno, basado en ese temperamento, mis actividades son las adecuadas o las convenientes para que pueda desarrollar mejor, porque a lo mejor sí lo hago, ¿no? A lo mejor si me pones a hacer un trabajo que
que físicamente demande cierta entregable ahí, pues lo hago. Pero ¿a qué nivel lo voy a hacer? ¿Será que lo puedo hacer, que lo estoy haciendo al 100%, al 90%, al 80%? Hay gente, Gus, y créeme, esto lo he hecho en ejercicios en algunas empresas, hay gente que después de hacer un ejercicio ahí con ellos, se dan cuenta que están entregando hasta un 15, un 20% solamente, pudiendo o teniendo la capacidad de dar más. Fíjate, oye Luis, perdón que te interrumpa, pero ahí, por ejemplo, ahorita con la invitación que haces a que cada quien hagamos un ejercicio personal para identificarnos cuál es nuestro temperamento dominante, ¿se vale o cómo consideras tú la madurez de las empresas para recibir una retroalimentación de alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Pues haciendo este análisis me doy cuenta de que pues tengo esta área de oportunidad, a lo mejor yo me sentiría más cómodo con este tipo de actividades, si es que aplica en la empresa, ¿verdad? Pero sí, en general proponer a su jefe inmediato o a recursos humanos esa retroalimentación para un posible cambio o un posible ajuste. En la mayoría de las empresas, Gus, se da la pauta o la apertura, para que las personas propongan. No en todas se le da la importancia. Okay. En muchas el jefe te dice, no, sí, coméntame y dime, dame tu retroalimentación. Y el día que se la dices, casi la nota y la echan en el cajón, ¿no? Inmediatamente. O sea, no hay un seguimiento como tal. Lamentablemente eso se da. Y a veces no es tanto por la persona, es más bien por la dinámica o la cultura de trabajo que se vive en la empresa. Sin embargo, sí, yo observo y cada vez más, y es por la misma tendencia que ahorita la misma generación actual está demandando, ¿no? Yo observo que ya hay más uso, sí hay más apertura para ello. Ya en las áreas de capital humano ya empiezan a haber más mecanismos para darle la pauta a la gente de que haga sus propias propuestas, no decir, oye, pues a mí me gustaría estar en esta área, o yo quisiera estar en este puesto, o si me capacitan en esto, yo quiero aprender esto. Y eso está muy padre, es muy bueno que sucede, porque finalmente contribuyes en el tema de desarrollo de capital humano, claro. Y además logras generar un vínculo con la persona, porque se siente atendida, se siente satisfecha en una necesidad que de momento está teniendo, y eso pues genera ese vínculo, ¿no? Que al final del día pues ayuda definitivamente. Así es, definitivamente esa es la tendencia, como bien menciona Luis, pero el ejercicio yo creo aquí, o el análisis es ver realmente qué porcentaje de empresas, sobre todo aquí de la región, están orientadas a esa parte, porque yo creo que uno de los principales problemas es la falta de planeación. Como decías ahorita, la dinámica impide que se hagan este tipo de actividades o de ejercicios de manera correcta. Todo es para ayer, entonces la selección de gente de pronto no es de la forma correcta, como es ahorita, con que respire, mételo, y caemos en ese tipo de trampas y se va haciendo un círculo vicioso. Entonces yo creo que hay que rascarle primero a la parte de la planeación para que en el año ya tengamos dentro del mapa anual esta parte y poderlo ejecutar de manera correcta, ¿no? Sí, sobre todo esto, en empresas que se visualizan creciendo, conviene que sea parte de su estrategia de crecimiento. ¿Cómo quieren crecer? ¿Con gente de fuera, traerlos ya preparados, o crecer a la gente de dentro? Que eso sería lo recomendable. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que buscamos generar como iniciativas dentro de las organizaciones, Gus, y bueno, pues estaremos comentando más en detalle de estas iniciativas, cómo llevarlas a cabo. Luis, antes del corte mencionábamos que tradicionalmente las empresas se basaban únicamente en la gestión de la parte dura. Sí, mayormente el enfoque de las empresas a partir de la revolución industrial fue muy orientada al tema duro, al tema de la tarea, de los resultados. No se enfocaban para nada en el aspecto humano. De ahí nace el concepto de la teoría X de Frederick McGregor, que fue uno de los desarrolladores de estas teorías, la teoría X y la teoría Y. La teoría X pues menciona que se basa más bien en que las personas somos complicadas, somos difíciles, somos flojas, no nos gusta trabajar, y que nos tienen que estar arreando casi, ¿no? Para poder entregar un resultado. Entonces, los sistemas de producción estaban muy orientados a eso. Existían los capataces, existían los supervisores que más bien pues eran látigo, ¿no? Se les llama ahí, las empresas eran látigos, porque era para estar sobre la gente. Todavía hay algunas empresas que arrastran algo de esos sistemas tradicionales, que son los que se basan en la teoría X. También tenemos empresas que hoy en día han innovado completamente sus procesos, sus sistemas,
y le están dando mucha atención a estas iniciativas con las que hemos estado comentando, las que hemos estado platicando, y que le están dando más peso al tema de los procesos blandos, ¿no? Que tiene que ver con la parte humana. Y entonces, de ahí está la parte de la base de la teoría Y, que es la otra cara de la teoría de Frederick McGregor, en donde la teoría Y, pues, opina lo contrario, ¿no? Menciona que la gente sí nos gusta trabajar, que somos empeñosos, que somos dedicados cuando es algo que nos interesa, que nos gusta, que es algo que nos hace sentir satisfechos, que contribuye a nuestras motivaciones, a nuestras necesidades. La clave, basado en esta teoría, es pues entenderle al factor humano, entenderle a la parte blanda. Y de ahí es que la estrategia de las empresas, y sobre todo hoy en día con la demanda de las nuevas generaciones, la estrategia de las empresas debe de estar muy orientada a esta parte, a cómo trabajar con el capital humano, que es uno de los 3 elementos principales de los sistemas de producción y de la productividad. Cómo hacer para que este factor humano siga siendo el principal contribuidor, porque al día de hoy lo es, sigue siendo el principal contribuidor con la tendencia hacia la mejora continua, porque esa es una cualidad que los humanos tenemos. Claro. Siempre estamos sujetos a la mejora. Eso es parte de una cualidad que tiene nuestro cerebro que es flexible, que es la neuroplasticidad. Nuestro cerebro, siempre y cuando se mantenga alimentándose de manera positiva, tiene oportunidad y posibilidad enorme de desarrollarse todo el tiempo, ¿no? Todos los años. Aún cuando tengas 90, 99 años, aún podemos seguir aprendiendo y podemos seguir desarrollando cosas nuevas. Así es. Y fíjate, muy importante lo que dices con el tema de la edad, porque hablando de sistemas de producción, uno pensaría que, o suena más bien a temas de ejecución, de actividad diaria, ¿no? Sí. Y en uno de los sentidos apegados a uno de los conceptos más bien de la productividad, donde dice que es alcanzar más producción con menos esfuerzo. Así es. Digamos, pues, así podemos resumir la productividad. Pero hay casos en donde llegan colaboradores a presentar su trabajo o su reporte de actividades, y el líder o el jefe les puede decir: oye, pues compañero, te quedó excelente el trabajo, lo hiciste muy bien, pero eso no era necesario hacerlo. Entonces también hay que identificar, hacerlo bien, pero hacer lo correcto, ¿verdad? Bueno, ahí, fíjate, ese es un claro ejemplo, Gus, de lo que mencionábamos ahorita de la conveniencia de los perfiles. Porque a lo mejor esa persona, por su temperamento o su personalidad, oye, le pusiste a hacer un trabajo donde no necesitaba hacer tanto. Exacto. Y fue más allá, porque a lo mejor su esencia, su personalidad, para allá lo invitó. Y no necesariamente era lo que se requería. Ahí el líder, en principio, pues es ubicar, ¿no?, a la persona y poder evaluar en conjunto con recursos humanos si la persona puede desarrollar al nivel que se requiere, porque igual hay gente que se puede acoplar y desarrollar, o definitivamente conviene que se le aproveche, que ese es otro punto importante, que se le aproveche en otra área, ¿no? Hace rato hablábamos de Lean Manufacturing, Gus, es una metodología que en su base establece la parte de los 7 desperdicios, que luego agregaron un octavo, que fue el octavo desperdicio, y que este octavo desperdicio tiene que ver precisamente con el factor humano, y es el desperdicio que habla del talento. Es decir, el talento de las personas, que todos lo tenemos, y que muy basado en los temperamentos lo explotamos de una u otra forma. Aquí la idea es que en las empresas ya lo identifiquemos como un factor a trabajar para que no caigamos en tenerlo como un desperdicio y que nos esté afectando en términos de productividad, cuando podríamos tener tanto el beneficio para la empresa, pero no limitado a, sino también para la misma persona. Claro, identificar bien también, como dices, cada perfil, porque regresando ahí al tema de la edad que decías ahorita, ya para cerrar el círculo con eso, muchas veces, pues parte de la productividad, como bien dice el concepto, alcanzar más con menos, es parte de trabajo mental, no tanto de ejecución física, sino de poder diseñar a través de la planeación un sistema o automatizar algunas partes del sistema para poder ser productivo. No necesariamente productividad tienes que ver a la gente chambeando ahí como hormiguitas todo el día, porque a lo mejor es actividad, pero no es productiva. Es correcto. Bueno, pues ese es un ejemplo claro, fíjate, de lo que hacen los países de primer mundo. Eso es lo que finalmente los lleva a ese nivel, porque generan productividad a partir de mejorar al grado que ahorita, por ejemplo, muchos procesos ya son automatizados. Es correcto. Cuando antes todo era manual. Entonces, eso es parte de lo que se desarrolla con un enfoque de procesos duros
pero que no dejas de lado la parte blanda, porque finalmente el factor humano, ya dijimos, es el principal contribuidor para generar ese impulso en el crecimiento de la productividad. Regresándonos, Gus, al tema de los temperamentos y de empatar esta parte de cómo identificar con base en el temperamento para qué puesto puede desarrollar mejor, y si es que como sistema de producción bien estandarizado podemos sacar el máximo potencial de esa persona con esta consideración del temperamento. Decíamos que los temperamentos extrovertidos son el colérico y el sanguíneo. Por ejemplo, el colérico, como fortaleza tiene que es enérgico, es resolutivo, es independiente, práctico, le gusta liderar. Entonces, por eso casi siempre vamos a ver en niveles gerenciales a alguien que sin problema se para, intenso, exactamente, sin problema se para y manotea si es necesario. Hoy en día ya no queremos identificar al líder con aquel que grita más, sino más bien con aquel que reta más en el sentido de desarrollar más gente, ¿no? Exacto, con más dinamismo. Exacto, pero sí es importante el que lo recalquemos o lo resaltemos más bien, Gus, porque es una de las características de los líderes. El 80% de las personas que están en puestos gerenciales son coléricos. Ese es un estudio que hace un par de años por ahí en un artículo de Estados Unidos lo leí pues y mencionaba esto, ¿no? El 80% de las posiciones directivas gerenciales son coléricos. Tienen también sus debilidades, Gus. Por ejemplo, son impacientes, son prepotentes, que luego ya ves que en algunos casos también lo vemos. Son intolerantes, son vanidosos, son dominantes, son rencorosos cuando algo no les sale o si a alguien no le siguió por ahí el rollo, a veces agarran jiribilla contra la persona y bueno, pues tienen esos pequeños defectos, ¿no? Así es. Entonces, ese es el colérico. Luego tenemos el sanguíneo, que es otro de los extrovertidos, que como fortalezas tiene el que es atento, es cálido. Gus, es más sensible. Este temperamento ya no es tan racional, es más por el lado intuitivo, más emocional, exactamente. Okay. Y eso le facilita para hacer relaciones, que es una de las características del sanguíneo. Se sabe relacionar muy bien con la gente, cae bien, son de los famosos sangre liviana, ¿no? Que les dicen. Así es. Y entonces no tienen problema para llegar a una junta y acoplarse y empezar a trabajar en equipo y sin problema, ¿no? Son compasivos, son entusiastas, generan confianza, les gusta el compañerismo, son simpáticos, caen bien. También tienen sus debilidades. Son impulsivos, un tanto egocéntricos, a veces son violentos, a veces son muy exagerados, a veces les gana la pereza y llegan a ser muy improductivos, luego caen en el planear y ejecutar poco. Y son inestables, fíjate, es otra cualidad de este temperamento. Son inestables, hoy están, mañana quién sabe. Okay. Entonces, estos dos temperamentos son extrovertidos. Ambos temperamentos, si los evaluamos desde el punto de vista de habilidad social para un cierto perfil, pues son de los que quedarían muy bien en puestos gerenciales, directivos, de liderazgo, de guía para algún equipo, para desarrollar algún nuevo proyecto, o sea, alguien que le toque ir a la batuta, que le toque ir adelante. Este tipo de temperamentos pueden dar ese beneficio mayormente en este tipo de puestos. Luego tenemos los introvertidos, Gus, que son el melancólico y el flemático. En el caso del melancólico, algunas de sus fortalezas son que es creativo, es idealista, es leal, es minucioso, sin problema puede trabajar con el detalle en las actividades, es delicado, es muy analítico y aprende rápido. Como debilidades tiene el que es crítico, es negativo, antisocial. Luego son los que vemos ahí en la sala de juntas de allá, solillo, ¿no? Sin interactuar con gente. Es inflexible, a veces egoísta y a veces es un poco confuso en sus ideas. Ese es el melancólico. Y luego tenemos el flemático, que es el otro de los introvertidos. En el caso del flemático, algunas de sus fortalezas es que es muy tranquilo, es cumplidor, cuando se compromete en algo lo cumple, es eficiente, busca cuidar siempre el recurso, es diplomático en el trato con las personas, es confiable, organizado y tiene sentido del humor. Como debilidades, pues tenemos el que es indeciso, le cuesta tomar decisiones, es desconfiado, no tan fácilmente confía en los demás, es calculador, a veces llega a ser egoísta,
a veces un tanto ansioso y a veces hasta desmotivado. Estos temperamentos podemos identificar puestos como por ejemplo los analistas, que son mucho de trabajar con datos, de trabajar no tanto en equipo. No es que no interactúen, pero no dependen tanto de trabajar con más personas. Analistas, por ejemplo, inspectores de calidad en el caso de las empresas, por ejemplo, los planeadores en logística, que son más de tener enfoque en una actividad en particular y tiene mucho que ver con el manejo de información, de datos, etcétera. Ahí, por ejemplo, estos temperamentos caerían muy bien. Muy bien. No los pongas a liderar, no los pongas a dirigir un equipo, una actividad, porque a lo mejor sí lo hacen, pero no lo van a hacer al nivel que pudieran o que la organización necesitaría que se diera para que el resultado esperado se pueda lograr. Muy bien. Pues excelente ejemplo, Luis. Y por ejemplo, ahorita que comentabas, el 80% de los coláricos los escogen como líderes de grupo, puestos gerenciales y demás. Nos queda claro que entre más natural sea el perfil con el puesto al que van, pues está mejor, porque alcanzas mayor productividad. ¿Será posible, y además de ser posible, será correcto que ya estando dentro de la organización, identifiques un perfil que a lo mejor no trae esta línea de liderazgo, pero que al final lo puedas desarrollar? A lo mejor en casos extremos como el que decías, es un analista que trabaja solo con números y estadísticas y todo, pues a lo mejor ahí no tanto. Pero otros perfiles que sí lo permitan, que no son tan naturales, poderlos llevar. Digo, un poquito hablando de aquella famosa pregunta de si el líder nace o se hace, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivo, todos somos desarrollables. Y más porque, como yo decía ahorita hace un momento, aunque existen estos 4 temperamentos, no significa que yo poseo uno y nada más. En realidad todos poseemos algo de los 4. Y si empezamos a analizarlo con detalle, vamos a caer en la cuenta de que, no, pues yo a veces soy impaciente, es que a veces yo soy impulsivo. Y vamos a darnos cuenta que traemos un poquito de cada cual. Pero definitivamente hay uno que predomina. Y eso tiene que ver, este es otro tema aparte de los arquetipos de Jung, que es otro tema muy interesante y que tiene que ver con el inconsciente colectivo. Lo traemos, vaya. O sea, no es algo que diga yo quise ser así. Entonces, bueno, ya viene por genética, lo traemos de herencia. Sin embargo, nos da la posibilidad de que el temperamento, combinado con el carácter que vamos desarrollando, nos permite tener esa flexibilidad de adecuarnos, de adaptarnos, porque además es otra cualidad que tenemos como seres humanos, ¿no? La adaptación. Aquí lo interesante, Gus, es bajo qué proceso de desarrollo, porque ahí está el problema y me ha tocado verlo también en algunas empresas. Una persona que es muy bueno en un puesto y a lo mejor uno como gerente con toda la intención de no, pues vamos a hacerlo crecer y para que nos dé este beneficio, pues si es bueno aquí, pues seguro va a ser bueno acá, pero no hacemos el proceso correcto. Me ha tocado ver personas que terminan corridas de la empresa, por decirlo así drásticamente, porque no, pues lo promoví y no dio el kilo. Pues sí, pero es que no dio el kilo porque no hiciste una buena selección, o tal vez sí era la persona, pero habiéndolo desarrollado primero, ¿no? Y esos procesos de desarrollo pues llevan su tiempo, no es así como que ya lo entrené 2 semanas y listo, ¿no? Ya está. Claro, o no hiciste el ejercicio correcto para darte cuenta que no era la persona. También, definitivo. Y eso pasa muchísimo en las empresas. Pasa mucho, ¿no? El que todavía hoy en día yo me doy cuenta que hay muchas empresas que no aplican test psicométricos pues para evaluar temas con la gente, ¿no? Más por el lado psicológico, ya no tanto por la parte práctica, porque sí les ponen pues que el examen para práctico, técnico, para ver si conoce, si sabe del tema del puesto, ¿no? Pero no van más allá para ver la parte de, bueno, y su personalidad, qué temperamento trae para saber si va a durar en ese puesto, si va a dar a lo mejor no el 100, pero que dieran el 80%, 70%, créeme que sería una diferencia muy significativa. Y con ello la oportunidad de poder seguirlo desarrollando. Entonces, eso es lo que necesitan más ahora las empresas, dedicarle y pues ponerle más empeño a esta parte. Como conclusión, ¿qué podemos mencionar? Te digo, la parte de la gestión humana pues es una actividad bastante
bastante bonita, muy compleja. Bastante. Y entonces representa un desafío a la hora de alcanzar la productividad y lograr el equilibrio dentro de la empresa. Ahí está la clave, Gus, es el equilibrio. Como bien lo comentas, las personas somos complejas, somos complicadas, ¿no? Definitivamente. Y para bien o para mal, pues las organizaciones pues dependen de personas, ¿no? Están integradas por personas y dependen de personas. Entonces ahí está el reto, lograr el equilibrio para que a partir de las personas se puedan diseñar sistemas de producción, sistemas de gestión que faciliten, por un lado, el objetivo de la empresa, de las organizaciones, que es la productividad. También conviene que se abone mucho a la parte del desarrollo de capital humano, que esto al final del día es lo que permite que las empresas crezcan. Y esto, pues nada más trabajando la parte de procesos duros y blandos, ¿verdad? Porque ahí está la clave, como ya lo comentamos, en el equilibrio en estos dos aspectos. En la medida en la que las empresas desarrollen estas estrategias, desarrollen estas iniciativas, y no solamente que las lleven al nivel de papel, que eso casi siempre sucede, ¿no? Que muy bonitas en el papel, pero más bien que las lleven a la práctica. Exacto. Y entonces cuando van a poder ver el resultado. Muy bien. Y bueno, entonces una guía práctica con los 3 puntos que comúnmente compartimos al final. ¿Cuáles serían esas 3 recomendaciones? Bueno, pues la primera, Gus, es que desde la perspectiva de líder, de gerente, director o así como colaborador directo, hablando del lado operativo o incluso administrativo, ¿verdad? Es bien importante que identifiquemos los procesos en los que nos desempeñamos, tanto en los que yo estoy directamente involucrado como aquellos con los que participo, e identificar si son procesos duros o procesos blandos. Proceso duro está claro, no está es tangible, lo podemos palpar, podemos medirlo, podemos tener claramente su definición, su procedimiento de cómo hacerlo y listo. El proceso blando es un poco más complejo en este sentido porque ya dijimos no es tan fácil de medirlo, no es tan fácil de verlo y depende más bien de la interacción humana. Entonces, si a mí me toca estar en un área como finanzas, como recursos humanos, como compras, que son áreas muy de servicio, de mucho proceso blando, porque interactuamos mucho con la gente, pues entonces conviene que identifique mi temperamento, que es el siguiente punto. Analiza tu temperamento y trata de identificar si estás de acuerdo en ese temperamento al proceso. Si dentro del proceso de producción en tu empresa, en un área de calidad, por ejemplo, en donde tienes que analizar datos, tienes que evaluar piezas, tienes que pues ser un poquito el juez, el área de calidad enjuicia un poco a la parte de producción, oye, no está bien lo que hiciste, la pieza se rechaza, que luego a veces eso conflictúa a las personas, ¿no? Y por eso hay gente que prefiere no estar en el área de calidad. Entonces, si yo estoy en un área de calidad y soy colérico, por ejemplo, pues muy probablemente si el otro no me acepta que le estoy rechazando la pieza, a lo mejor terminamos ahí en problemados o peleados, etcétera, y pues no es la idea. Entonces, aquí la intención más bien es que una vez que identifico mi temperamento e identifico además si en el área en la que yo estoy o en los procesos con los que yo interactúo estoy acorde a estos temperamentos, pues entonces puedo idear mis estrategias de mejora, que sería el tercer punto. Una vez que ya tengo claridad de mi temperamento y los procesos, entonces el tercer punto es qué puedo hacer para o mejoro, si es que ya estoy claro que mi temperamento no es tan afín al proceso, mejoro, que eso es algo que se puede hacer, como lo comentábamos hace rato, con un buen plan de desarrollo, además apoyado por el área de capital humano, que eso debería ser lo conveniente, y puedo lograrlo definitivamente. O me doy cuenta, Agus, que sabes que pues no es esto lo que quiero hacer. Exacto, O no es aquí donde quiero estar, o no es esta la actividad que quiero desempeñar, porque estoy claro que lo estoy haciendo a medio gas, como decimos por ahí en el argot. Y entonces, pues también eso es muy válido, ¿no? Levantar la mano y decir, bueno, pues no es aquí donde quiero estar. Exacto. Y de esta manera, Gus, pues también le damos pauta a las áreas, como es el caso de recursos humanos, como es el caso de las gerencias, para que pues también reaccionen un poquito en la parte de qué están haciendo o qué estamos haciendo en el tema de diseñar modelos, de diseñar sistemas que favorezcan a esta condición. Porque al final del día, pues eso es lo que nos va a generar el mayor impacto en términos de productividad. Gente, procesos y la parte financiera son los principales elementos que tenemos que tener siempre presentes para asegurar la parte de rentabilidad, de productividad en una organización. Así es. Muy bien, pues agradecemos el favor de su atención. Estamos ya prácticamente terminando este programa.
Nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando aquí a nivel de planta. Y por lo pronto, pues tengan un excelente jueves. Gracias a todos, bonita noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta por Radio Universidad 104.1 FM. Audioactiva tus ideas.